Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión de la carta a los Romanos, capítulo 12, versos del 10 al 13. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:10. Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. En cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hasta ahí que nos dice la palabra. En el tiempo que estamos viviendo, muchos de nosotros, o creo que todos, estamos en un momento de aislamiento por la situación de pandemia, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Hemos tenido que privarnos del contacto físico, de acercarnos tal vez a visitar a un amigo, incluso de trabajos, de poder estar ahí con las otras personas. Sin embargo, la palabra de Dios es pertinente el día de hoy y nos habla que debemos estar preocupados y amarnos unos a otros. De hecho, en este texto nos dice que nos amemos unos a otros con amor fraternal, prefiriéndonos unos a otros. ¿O qué significa esto de preferirnos unos a otros? Una de las cosas que estamos viendo en este tiempo cotidianas es que muchas veces por el miedo buscamos preferirnos a nosotros mismos y nos olvidamos del prójimo. Vemos que mucha gente, cuando tiene que abastecerse de productos en el Supermaxi o en algún otro sitio, lo que hace es buscar abarcar mucho, y esto responde a cierto temor de que a lo mejor más adelante no voy a poder salir a comprar. Pero sin darnos cuenta, con estas actitudes muchas veces estamos olvidando a nuestro prójimo, y sabemos que hay personas tal vez más vulnerables que están pasando por dificultades, y que tal vez el que nosotros dejemos algo, nos privemos en algo que tal vez para nosotros no es muy importante, para esa persona puede ser muy importante. Y en fin, hay muchos otros detalles en el que nosotros podemos aplicar amar al prójimo, preocuparnos no solo por mí mismo, sino viendo la necesidad de la otra persona. Verso 11 dice: en cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí la palabra nos muestra cuál debe ser nuestra actitud. Si bien es cierto que en este tiempo estamos aislados, no significa que tengamos que tener una actitud perezosa o que tengamos que pasarnos en nuestra casa simplemente viendo películas o durmiendo, sino que también tenemos la responsabilidad de poder ayudar, de poder servir. Dice la palabra, no perezosos. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros hoy para poder estar pendientes de los demás? Tal vez no podamos acercarnos a otra persona para hablar con ella o para, acompañarle a algún sitio, pero sí podemos estar en oración por las personas que lo necesitan. Podemos también llamar a otra persona y animarlo. Hay muchas personas que en estas crisis se sienten muy angustiados, muy preocupados, o tal vez están viviendo solos. Podemos ocuparnos de ellos con una llamada, con un mensaje. En casa podemos estar pendientes de ayudarnos en las tareas domésticas. Podemos simplemente tener un tiempo de escuchar a nuestro prójimo. Cosas tan pequeñas, tan cotidianas, que nos habla de nuestra responsabilidad. Recordemos que el estar aislados no significa estar desconectados del resto de personas, y que tal vez nos vamos a privar de un contacto físico, pero no de expresar lo valioso que son otras personas para nosotros. Así que no perezosos, como dice la palabra, más bien diligentes, sirviendo a los demás como que sirviéramos al Señor. A veces pensamos que el servicio es simplemente algo que está dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Es más, muchas veces pensamos que la iglesia es el lugar físico en donde nos congregamos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que no. Nos muestra que la iglesia la conforma cada miembro que es parte del cuerpo de Cristo. Cada persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, en nuestras casas nosotros podemos tener ese tiempo de reunión y sabemos que estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Como familias podemos tener un tiempo especial para estudiar la palabra, para orar, para estar pendientes los unos por los otros. Y además nos recuerdan este tiempo, esta situación, que el cuidado pastoral no le corresponde simplemente a los pastores de la iglesia, sino que corresponde a cada miembro de la iglesia. Así que en nuestra casa aprendamos a servir en este tiempo, sobre todo. Por último dice el verso 12: regocijaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración, construyendo para las necesidades de los santos
practicando la hospitalidad. Regocijaos o alegrarnos en la esperanza. ¿Qué nos dice esto? No significa que tengamos que estar siempre sonrientes o riéndonos. No es esa alegría que te da cuando recibes una buena noticia o esa alegría que tú tienes en el momento en el que te cuentan un buen chiste. Más bien está hablando de esta alegría, de este gozo que significa tengo esta confianza, tengo esa esperanza, tengo esa seguridad en Dios, que a pesar de las circunstancias difíciles, que a pesar de los problemas, Él va a estar conmigo. Después dice, sufridos en la tribulación, es decir, pacientes en los momentos de la prueba. Ser sufrido significa esto, tener paciencia para soportar la prueba. No significa buscar el sufrimiento o tal vez lacerar mi cuerpo para penitencia, no. Lo que está hablando es, en este mundo vamos a vivir aflicción. En este mundo vamos a pasar situaciones difíciles, como por ejemplo la pandemia que ahora estamos viviendo. Pero en medio de esas dificultades, nuestro llamado es a tener gozo, a tener paz, a tener la confianza en que Dios tiene el control, a tener la confianza de que aún los problemas y las situaciones difíciles tienen un propósito claro en los planes de Dios. Y eso va a ser para bendición de nuestra vida. Y aún en los momentos más difíciles, sabremos que Dios no nos deja, sino que está con nosotros. Esa es la paciencia, ese es el gozo que como cristiano cada uno de nosotros tenemos. Y dice, perseverantes o constantes en la oración. Qué importante, sobre todo en este tiempo, estar orando unos por otros, estar orando por las personas que tal vez están enfrentando una situación de enfermedad muy difícil, estar orando por las personas que están trabajando en el área de la salud y que tienen que día a día estar luchando y viendo situaciones complicadas, estar orando por nuestros familiares, estar orando por nuestros pastores, estar orando por nosotros para que Dios fortalezca nuestra fe en medio de la situación que estamos viviendo. Y por último dice, contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Hay muchas personas que en esta situación están viviendo situaciones difíciles. Para unos tal vez el no trabajar representa un momento que les va a afectar de cierto modo. Pero para ciertas personas el no trabajar en esta época representa tal vez perder la oportunidad del único sustento que tienen. ¿Y por qué no nosotros privarnos de alguna cosa pequeña para tal vez compartir? Eso significa no estar enfocados solo en nosotros, sino buscar ayudar al prójimo, buscar estar pendiente de los más vulnerables, buscar estar pendiente de las personas que tal vez por un problema de salud o por su edad son más frágiles en medio de esta situación. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Te invito incluso a que tú sigas leyendo más de esta parte de Romanos que nos habla de los deberes cristianos. Pero lo importante de estos deberes es el por qué. ¿Por qué hacer esto? No solamente un compromiso ético, un compromiso moral del buen vivir como se habla el día de hoy, sino que tiene una razón mucho más profunda. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 12, verso 1, que dice, por la misericordia de Dios, es decir, por lo que Cristo, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por ese motivo nosotros somos llamados a buscar agradar a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio de olor fragante delante de Dios, como sacrificio vivo, dice la palabra, a sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué significa esto? Que nuestra ofrenda no es solamente un valor voluntario económico que damos a la iglesia. Nuestra ofrenda viva significa que nuestra vida tiene que dar a Dios honra, que nuestra vida debe amar al prójimo y amar a Dios, y por medio de cada una de estas actividades o de estas acciones que nosotros hacemos por nuestro prójimo, nosotros estamos honrando a Dios. Nosotros estamos cumpliendo la palabra y estamos siendo una ofrenda viva delante de Dios. Como te digo, no solamente por solidaridad, sino por amor a Dios, es que somos llamados a practicar este tipo de cosas, el amor cristiano y la preocupación de unos por los otros. Eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Vivamos conforme a lo que Dios nos ha llamado y seamos luz en medio de un mundo que lo necesita. Que Dios te bendiga.